Bienvenidos a una edición más de su noticiero de AVA Televisión. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. Comenzamos en la Ciudad del Vaticano, donde el Papa Francisco nos dijo en su audiencia que es inhumano estar absorbidos por el trabajo y no encontrar un espacio para orar. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre la perseverancia en la oración. Orar constantemente es una invitación, más aún, una exhortación que nos hace la Sagrada Escritura. Pero ¿cómo es posible rezar sin interrupción? Esta fue la búsqueda del peregrino ruso que descubrió la oración del corazón, una oración breve que consiste en repetir al ritmo de la respiración y durante toda la jornada: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, pecador. En efecto, en la vida necesitamos tanto de la oración como del aire que respiramos. En la historia de la espiritualidad encontramos diversos autores que insisten en la necesidad de una oración perseverante y continua, que sea el centro de la existencia cristiana, el pentagrama donde se apoye la melodía de nuestra vida, el fuego sagrado que arda en nosotros sin cesar y que nada lo pueda apagar. Vivir estos principios no es fácil, pero estamos llamados a hacerlos vida manteniendo el equilibrio entre trabajo y oración, es decir, intentando que el trabajo no nos absorba hasta el punto de no encontrar tiempo para orar. Y por otra parte, estando atentos a que nuestra oración no se convierta en un espiritualismo que nos aleje del contacto con la realidad. En definitiva, la circularidad entre fe y vida y oración mantiene encendido en nosotros el fuego del amor. Los tiempos dedicados a estar con Dios reavivan nuestra fe y esto se traduce en nuestra vida concreta. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. En estos días en que nos preparamos a celebrar la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, pidamos al Señor que haga nuestros corazones semejantes al suyo, humildes, misericordiosos y perseverantes en el amor, en la oración y en las buenas obras. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. El Papa Francisco a la congregación de San Luis del Rey le dice a los sacerdotes que la alegría es la fuerza de su vocación. El Papa se reunió con este grupo de sacerdotes de la Iglesia de San Luis de los Franceses que agrupa a la comunidad francesa en la Ciudad Eterna. Ya de cardenal, Francisco solía visitar esta iglesia durante sus viajes a Roma, ya que en ella se conserva la vocación de San Mateo, una obra de Caravaggio que el Papa admira por su significado. Francisco les aconsejó a no vivir un sacerdocio aislado del pueblo de Dios, ya que eso no es cristiano. Vi invito ad avere sempre orizzonti grandi. No, questo non va. Orizzonti grandi. A sognare una Chiesa tutta al servizio, un mondo più fraterno, solidale. E per questo, come protagonisti, avete il vostro contributo da offrire. Non abbiate paura di osare, di rischiare, di andare avanti, perché tutto voi potete con Cristo che vi dà la forza. El Papa les recordó que el sacerdote es un hombre de Dios que, a la luz del Evangelio, difunde el sabor de Dios a su alrededor y transmite esperanza a los corazones inquietos. Por eso, no pueden tener siempre rostros serios. La gioia sacerdotale è la sorgente del vostro agire come missionari del vostro tempo.
Antes de terminar el encuentro, el Papa agradeció el trabajo del padre Landousis, uno de sus más estrechos colaboradores en lengua francesa hasta este mes. Además de elogiar su trabajo, dijo que en medio de una larga enfermedad supo dar testimonio de sacerdote feliz y coherente. Y el cardenal Pell cumple 80 años de edad, por lo tanto, pierde derecho al voto en un eventual cónclave. El cardenal George Pell cumple 80 años de edad, por lo que pierde el derecho a votar en un eventual cónclave. Estos últimos años han sido los más duros de su vida. Lo condenaron por abusos de menores y pasó 13 meses en prisión hasta que el Tribunal Supremo de Australia le dio la razón. Yo creía profundamente que estaba ante una situación injusta porque no era culpable de esos delitos y además a mediados de los 90 hice más en la lucha contra los abusos que muchos otros en Australia. Me di cuenta de que yo era el chivo expiatorio porque por 25 años fui una figura pública en la Iglesia. Este fue su primer encuentro con el Papa desde que lo declararon inocente. Gracias. Grazie a lei, Santo Padre. Gracias de la testimonianza. George Pell votó en los últimos dos cónclaves, el de Francisco en 2013 y el de Benedicto XVI en 2005. Entonces tenía 63 años. No estoy demasiado nervioso, estoy preparado. Reconozco que es un momento muy importante para la Iglesia y le pido a Dios que me ayude a tomar la decisión correcta. Después de cumplir 80 años, George Pell no podrá repetir la experiencia. Con su salida, quedan 124 cardenales electores. Y ahora quiero invitarles a que compartan conmigo una reflexión del Evangelio del día. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 5, siempre de San Mateo, tenemos esa hermosa frase de Jesús, que no ha venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Mis queridos hermanos, toda nuestra vida se rige bajo la ley, y la ley no es otra que la buena conducta moral nuestra ante los demás, ante nosotros mismos, pero sobre todo ante Dios. Cuando hablamos de los mandamientos, hablamos de que los primeros 3 se refieren específicamente y únicamente a Dios. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Luego santificarás el día del Señor, no tomarás el nombre de Dios en vano. Pero los otros 7 mandamientos se refieren al régimen que debe de llevar nuestra conducta moral. Por eso cuando el Señor dice que no ha venido a abolir la ley, sino a darle plenitud, significa que ha venido a cumplirla completamente. Y por eso la resume en 2. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor hoy nos invita a que cumplamos esta ley, porque si la cumplimos, entonces seremos grandes en el reino de los cielos. Y cumplirla tal como está, no como yo me la puedo imaginar o como yo la quisiera interpretar, según mi conveniencia, según mi tiempo, según mis necesidades. No, el Señor nos invita a observar la ley tal y como es, para que de esta manera nosotros podamos disfrutar la libertad que el cumplimiento de esta ley nos lleva a nuestras vidas. Porque alguien puede decir, es que si cumples o te sometes bajo una ley no eres libre. Es todo lo contrario. Cuando nosotros cumplimos los mandamientos del Señor, sobre todo en ese resumen que Jesús hace de ellos, es cuando nosotros experimentamos una auténtica libertad, porque nos capacita más para amar. Y solamente en la auténtica capacidad de amar o de la libertad, solamente en la auténtica libertad está la auténtica capacidad de amar. Mis queridos hermanos, que el Señor nos dé la gracia de cumplirla. Que así sea. Y estas son las noticias más importantes de los Estados Unidos, traídas a ustedes gracias a la cortesía
Estados Unidos y México acordaron cooperar en temas de seguridad, comercio y migración durante el viaje de la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, donde se reunió con el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador. Harris dijo a reporteros en Ciudad de México haber tenido un encuentro bilateral muy productivo con López, el líder mexicano, y aseguró que los dos países están entrando en una nueva era. Asimismo, el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense anunció el martes que en las próximas semanas reunirá a 29 familias que fueron separadas de sus hijos en la frontera sur de Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional explicó textualmente en un comunicado que está comprometido con la búsqueda incesante de reunificar a las familias que fueron cruelmente separadas por la administración anterior, en declaraciones que fueron atribuidas al director de esa entidad, Alejandro Mayorkas. Por otro lado, una investigación del Senado detalló errores del gobierno, el ejército y las fuerzas de seguridad tras el ataque al Capitolio de Estados Unidos el pasado 6 de enero. Fallos de transmisión de varias agencias de inteligencia y falta de preparación y formación de los agentes de la policía del Capitolio fueron algunos de los detalles del informe. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Nos vamos a Centroamérica, donde Guatemala reacciona ante la visita de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. La Pastoral de Movilidad Humana, organización sin ánimo de lucro que defiende los derechos de los migrantes, cuestionó el mensaje tajante "no vengan" de la vicepresidenta Kamala Harris, que busca la disuasión de quienes intentan emprender el viaje a Estados Unidos como indocumentados. No es tan fácil decir no vengas o no van a entrar. Ya estamos cansados de esos discursos y de buenas intenciones cuando en la práctica se siguen vulnerando y se siguen violentando los derechos humanos de las personas. Aunque destacaron la conformación de la Fuerza de Tarea contra el Tráfico de Personas con el fin de evitar que los coyotes sigan operando, también aseguraron que la iniciativa debería ser parte de una política integral y sostenible, no coyuntural. No deberían ser una novedad. Eso debería ser ya una práctica constante de todos los gobiernos de la región. El ministro de Economía guatemalteco indicó que se trabajará en conjunto para ofrecer mayores recursos a los guatemaltecos. Nosotros estamos trabajando de la mano a nivel empresas grandes, a nivel emprendimiento, a nivel de los recursos que quieren traer a Guatemala. La vicepresidenta confirmó un aporte de $40 millones para un programa de empoderamiento de mujeres jóvenes, así como otros 48 millones para mayores oportunidades económicas, como apoyo a emprendedores, acceso a viviendas y préstamos para las micro, pequeñas y medianas empresas. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. De Guatemala nos vamos a El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele recibe 8.8 de aprobación en una encuesta de la Universidad Tecnológica. El último año de gestión del presidente Nayib Bukele obtuvo una calificación de 8.8, según lo revela la encuesta que realizó el Centro de Investigación de la Opinión Pública Salvadoreña de la Universidad Tecnológica. Este 8.8 que obtiene el presidente no es el reflejo solo de la gente que votó por él para presidente o en las elecciones que acaban de pasar. No, hay gente que también no votó, pero que sí reconoce y le asigna una nota superior a 8 al presidente de la República. El estudio además refleja que un 77.80% de los encuestados considera que el país va por el rumbo correcto versus un 7.14% que considera que no. Esta aprobación está relacionada a los logros del mandatario. Medidas adoptadas para enfrentar la pandemia por el COVID, más del 22%. Construcción del Hospital El Salvador, más del 18%. Entrega de paquetes alimentarios a familias afectadas, ya lo habíamos leído en otra pregunta, más del 14%. Pero cuando le dimos la opción de que contestara a todos, casi el 14% de los encuestados dicen que consideran que han sido todas las estrategias. Los salvadoreños también evaluaron el trabajo que han realizado algunos funcionarios de gobierno y el mejor evaluado es el titular de salud. Aparece en número 1 con más del 22%, el Ministerio de Salud. Aparece en la segunda opción con 19%, el Ministerio de Defensa,
y aparece en tercera posición con un 18% el Ministerio de Educación. Mientras tanto, el CIOPS evaluó los procesos de continuidad educativa que ha realizado el Ministerio de Educación y que fueron bien ponderados por la opinión pública, al igual que su titular, Carla Ananía de Varela. En una escala de 0 a 10, ¿qué nota le asigna al trabajo desarrollado por la ministra de Educación, Carla Ananía de Varela, hasta el momento? Se recuerdan que venía de un 8.09 en una evaluación genérica. Cuando la gente hace una ponderación ya propia y exclusiva para el Ministerio de Educación, le asignan 8.20. La entrega de computadoras y conexión a Internet para estudiantes y docentes es el aspecto que más destacan los salvadoreños del Ministerio de Educación. Y del Salvador nos vamos a Sudamérica, donde nos recibe nuestro amigo el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, que nos ha preparado un reportaje especial sobre lo que acontece en ese país del Perú. Reporta para la cadena de televisión ABBA y JN19 del Perú el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano desde Lima. Primero, la cepa india parece que está entrando también en Perú. Es una desgracia más y hay que luchar contra ella porque si no vamos a morir todos. Segundo, se ha instaurado lo que se llama el vacunacar. Es decir, CAR es un carro para recibir la vacuna en el carro, en dos partes especiales de Lima, la costanera, tanto en Chorrillos como en Magdalena. Felicitaciones, porque en el mismo carro pueden ser vacunados, sobre todo los que son de la tercera edad, las personas ya ancianas. Tercero, la OEA ha abierto la posibilidad de solicitar una beca para distintas maestrías por un año de duración, dando el 60% del costo. Merece la pena, hay muchos testimonios que a través de estas becas pues se han perfeccionado en sus tareas profesionales. Cuarto, el gobierno ha promulgado una ley que incrementa el fondo de la policía y de las Fuerzas Armadas para que puedan tener más facilidades. Quinto, el Congreso ha aprobado lo que se llama un hachazo fiscal a la vivienda. Sexto, la Junta Nacional de Elecciones ha decidido hacer de manera pública la revisión de actas tanto impugnadas como que han sido observadas. Y esto es una cosa muy buena, que todo el mundo vea cómo se resuelven las actas impugnadas, que son muchísimas, y las observadas. El emporio de Gamarra se está arruinando. Unas 12.800 empresas textiles están a punto de cerrar. En el fútbol hemos tenido una alegría porque Perú venció a Ecuador y venció precisamente en Ecuador por 2-1. Ecuador 1 y Perú 2. Felicitaciones a nuestros deportistas. Noveno, la Junta Nacional de Elecciones hoy ha entregado las credenciales a los 130 congresistas que van a estar en el Congreso durante estos 5 años. Las personas vacunadas con las 2 dosis suman ya 1.449.000 personas. Reportó desde Lima el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano. La vicepresidenta Kamala Harris anuncia acuerdos tomados con el presidente de Guatemala, Alejandro
Una estrategia anticorrupción y contra el tráfico humano fue el resultado de la visita de la vicepresidenta Kamala Harris a Guatemala, que culminó con el anuncio de estos acuerdos. Estados Unidos creará un grupo de trabajo anticorrupción, el primero de su tipo. Nuestro Departamento de Justicia, nuestro Departamento del Tesoro y nuestro Departamento de Estado trabajarán juntos para llevar a cabo investigaciones y capacitar a las fuerzas del orden locales para que lleven a cabo su propia tarea. Por lo tanto, apoyarán a los fiscales guatemaltecos, incluyendo la Fiscalía Especial contra la Impunidad. La corrupción no conoce fronteras y queremos asegurarnos, porque esto se trata de crimen transnacional. A pesar de los cuestionamientos en su contra en torno a este tema, el presidente Alejandro Yamatei defendió su administración y respaldó esta iniciativa. Un tema que nos preocupa a ambos gobiernos, algo que estructuralmente ha tenido muchísimos problemas en Guatemala para poder ser controlados, y el compromiso nuestro fue aumentar las capacidades dándole el soporte financiero al Ministerio Público, como ya lo hemos hecho. Combatir la pobreza y establecer programas de ayuda para mujeres y jóvenes en zonas rurales es otro de los compromisos a los que llegaron ambos gobiernos. Mientras tanto, la vicepresidenta reiteró el mensaje disuasorio para aquellos que piensan en migrar de manera irregular. No vengan. Después de esta visita de aproximadamente 24 horas a Guatemala, la vicepresidenta Kamala Harris se dirige a México, donde se reunirá con el presidente de esa nación. Allí se espera que toque el tema de la corrupción nuevamente, una de las prioridades: seguridad, migración y desarrollo económico. Celia Mendoza, Voz de América, Ciudad de Guatemala. Hoy el Santoral de la Iglesia nos presenta el día de San Efrén. Conozcamos su historia. En el año 350, Sapor, el obstinado rey persa, estaba decidido a mantener el asedio de la ciudad de Nisibén, a la que tenía rodeada desde hacía varios meses. Y como la situación de los habitantes era insostenible, San Efrén, consciente de que si las tropas invasoras entraban asesinarían a toda la población, se retiró a orar y con profunda devoción pidió a Dios que librara a los pobladores de sus enemigos. Y Dios lo escuchó. A la mañana siguiente, cuando se disponía a asistir a la misa, la ensordecedora algarabía que se escuchaba en las afueras de la población lo sacó de su ensimismamiento y, atraído por el bullicio, subió a la muralla y allí pudo ver cómo los soldados persas, sus caballos y elefantes huían del enjambre de serpientes que campeaban por todo el campamento y de la nube de insectos que no les daban tregua. San Efrén entonces descendió de las almenas y convocó a todos los habitantes de la ciudad para darle gracias a Dios por el milagro. San Efrén, nacido en el año 306 en Nisibén, Mesopotamia, creció en un ambiente que oscilaba entre el joven cristianismo y el envejecido culto a los dioses persas y romanos, dado que su ciudad siempre estaba bajo el dominio de uno de los dos imperios y por eso sus habitantes eran tibios o indiferentes en asuntos de religión. Cuando contaba 15 años, conoció al obispo Santiago y quedó tan seducido por su dulce y penetrante mensaje cristiano que en cuestión de días se hizo bautizar. Y luego de completar sus estudios de filosofía y teología, fue consagrado diácono. Ya como asistente del prelado, asistió al concilio de Nicea celebrado en el año 325, del que regresó encendido de amor por Cristo y en vista de que los movimientos herejes componían canciones para ganar prosélitos, empezó a darles de su misma medicina. Sacó a relucir sus extraordinarias dotes de poeta y músico. Empezó a componer himnos y cánticos, constituyó un coro de mujeres que los cantaban en los oficios religiosos y pronto fueron tan populares que la gente los tarareaba hasta en las calles. Se puede decir que fue San Efrén quien impuso los cánticos religiosos que hoy se entonan en las iglesias de todo el mundo. Ya en Edesa, a donde tuvo que huir cuando por fin Sapor se tomó a Nisibén en el 363, abrió una escuela de canto religioso en la que formó durante 13 años a los maestros de canto que luego enviaba a las parroquias y a la par produjo una monumental obra escrita en verso. Se calcula inclusive que redactó más de 3 millones de estrofas y todo en torno a los textos del Antiguo Testamento, también del Nuevo Testamento, sobre los misterios de la Santísima Trinidad, de la encarnación de Jesús y de la Inmaculada Concepción.
Todo ello enmarcado por su severa austeridad, humildad, ayuno y esa entrañable caridad que demostró cuando Edesa fue atacada por una atroz hambruna que cobró muchas vidas. Entonces, San Efrén les pidió a los ricos que le regalaran parte de sus provisiones y a pesar de que la donación no fue suficiente, inexplicablemente alcanzó para todos hasta que pasó la crisis, tras la cual se retiró a ayunar y a orar en su cueva en la que falleció un mes después, el 9 de junio del año 373. Aunque nunca aceptó ser ordenado sacerdote, porque no se creía digno, el diácono San Efrén fue proclamado doctor de la Iglesia por el Papa Benedicto XV en 1920. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Efrén que nos enseñe a poner nuestros talentos incondicionalmente al servicio de Dios. Para el final de nuestro noticiero les invitamos a unirnos con nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, en su intención por el mes de junio, que es sobre la belleza del matrimonio. Es cierto eso que dicen algunos, que los jóvenes no quieren casarse, especialmente en estos tiempos tan duros. Casarse y compartir la vida es algo hermoso. Es un viaje comprometido, a veces difícil, a veces complicado, pero vale la pena animarse. Y en este viaje de toda la vida, la esposa y el esposo no están solos, los acompaña Jesús. El matrimonio no es solo un acto social, es una vocación que nace del corazón. Es una decisión consciente para toda la vida que necesita una preparación específica. Por favor, no lo olviden nunca. Dios tiene un sueño para nosotros, el amor. Y nos pide que lo hagamos nuestro. Hagamos nuestro el amor, que es el sueño de Dios. Y recemos por los jóvenes que se preparan para el matrimonio con el apoyo de una comunidad cristiana, para que crezcan en el amor. Que crezcan en el amor con generosidad, fidelidad y paciencia. Porque para amar hace falta mucha paciencia, pero vale la pena, ¿eh? Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Gracias por su preferencia. Puede sintonizarnos las 24 horas del día en el www.abatvn.com, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, en nuestras cadenas de cable, así como también en nuestras estaciones hermanas. Muchas gracias. Ahí nos vemos y que el Señor los bendiga rica y abundantemente. Y no se olvide, también estamos en nuestras redes sociales.